Tiene la palabra el señor licenciado Rodolfo González Guzmán, presidente de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos. Van a suplir a esta persona. Van a suplir a una persona. Aquí se lo voy a poner. Estimado compañero Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, compañeros Carlos Aceves del Olmo, Patricia Mercado, secretarios de esta misma comisión, estimada senadora, apreciable magistrado Mercado que nos acompaña, compañeras y compañeros sindicalistas. La Confederación Regional Obrera Mexicana, por este curso, hace llegar a la Cámara de Senadores la propuesta para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, ley promulgada el 1 de mayo de este año por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial en la misma fecha, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Artículo 15 en todos sus incisos, 110, 358, 365, fracción tercera, 371, 371 bis, 390 bis, 390 ter, 400 bis, 408 y demás relativos que se contrapongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los convenios internacionales que hayan sido ratificados por el Senado de la República. Miré y reproduzco todo lo aquí expuesto por mis demás compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, porque coincido en la normatividad que está sobreregulada. Una ley federal del trabajo o cualesquiera es una ley siempre perfectible, no hay leyes perfectas. Por eso miré a la exposición de motivos y una vez concluyendo haré entrega al presidente de la comisión el cuerpo de este documento donde se fundamentan los artículos que están sobreregulados. Exposición de motivos. Debido a que la globalización ha traído como consecuencia la conexidad de los mercados en los países del mundo en el ámbito industrial, comercial, financiero y legal, se han ido adecuando los marcos legales en ocasiones por las firmas de acuerdos comerciales y en otras ocasiones por los convenios emanados por la Organización Internacional del Trabajo, y México no ha sido la excepción, motivo por el cual el día 20 de septiembre del 2018 fue ratificado el convenio 98 de la OIT que determina la libertad sindical y la negociación colectiva. También es importante reconocer las grandes presiones que ha tenido México del exterior, primero por la firma del Tratado Asia-Pacífico o TPP, y esto obligó a México a modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende a crear una ley secundaria reglamentaria de dicha reforma. Segundo, se obligó a México por parte de los Estados Unidos de América, siendo esto una vulneración y atentado a la soberanía de nuestro país, la ratificación del convenio 98 de la OIT, pese a que los Estados Unidos de América, como lo dijo el compañero Hernández Juárez, no tiene firmados los convenios 87 y 98 y otros convenios más de la OIT, lo que determina el doble discurso de ese país. En la reciente reforma se pudo apreciar, y es del conocimiento amplio y público, la injerencia de la representante Nancy D. Alessandro Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, quien presionó para que se promulgara la reforma a la Ley Federal del Trabajo, si no de lo contrario, no avanzaría la negociación y firma del acuerdo del TMEC. Debido a las premuras de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se observan algunos artículos sobreregulados, es decir, van más allá de una regulación. Además, algunos son un atentado y paradójicamente vulneran el convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical. El artículo 15 sobre el outsourcing, que habla sobre el régimen de subcontratación, no se encuentra debidamente regulado, toda vez que esta figura del outsourcing es inclusive anticonstitucional, en virtud de que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que los mexicanos tenemos derecho a la protección a la salud, a una vivienda digna y decorosa, a la alimentación nutritiva, a la cultura, y el artículo 123 nos dice que tenemos derecho a un trabajo socialmente útil, por lo que determina la OIT que debemos de tener también un trabajo decente.
La figura perversa del outsourcing hace nugatorio lo anterior y precariza las condiciones laborales que incluyen seguridad y estabilidad en el empleo, ya que se paga a los trabajadores por honorarios asimilables a sueldos, evitando la antigüedad, la aportación para una posible pensión futura y no otorga prestaciones para la seguridad social y evita la sindicalización, el derecho a la huelga y la contratación colectiva. Por lo que se refiere al artículo 110, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, que habla sobre el pago de las cuotas, el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. Y aquí me voy al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, es decir, ¿qué ocurriría si los mexicanos como obligación no aportáramos impuestos para que el gobierno federal desarrollara las políticas públicas? Pues el gobierno federal no tendría con qué moverse. Por otra parte, la aprobación del convenio 98 de la OIT, desde mi particular punto de vista, es un convenio desfasado, anacrónico, es decir, este convenio fue aprobado en 1949 por la OIT, entrando en vigencia en 1951. El mundo tenía en esas fechas como prioridad la reconstrucción de sus países como Alemania, Polonia, Inglaterra, Francia, Japón. Y de ahí la construcción del Plan Marshall, el Bretton Woods. De esa fecha a esta fecha han transcurrido 69 años y el mundo, señoras y señores, no es igual ni hace 5, ni hace 10, ni hace 15, ni hace 20 años. Por lo tanto, sin la aplicación del convenio, cuando un trabajador o trabajadores querían cambiar de una representación sindical, se llevaba a un juicio de titularidad y de igual manera existía la libertad para negociar con los empresarios. Concluyo. Por los argumentos anteriores, solicito a las y los senadores de la República, a los verdaderos nacionalistas, liberales, patriotas y humanistas, que no pueden, no deben hacer una ley a gusto de otro gobierno, no finquen su desarrollo sobre los hombros y la miseria de las y los trabajadores mexicanos. Por ello es necesaria su profunda reflexión para reformar los artículos de la ley que se encuentran sobreregulados o que atentan contra la existencia de los sindicatos. Por eso deben realizar una revisión profunda, un análisis concienzudo de todo aquello que pueda dañar a los sindicatos que siempre han protegido a la clase trabajadora y que nunca se les olvide el origen de la lucha gremial, que nunca se les olvide por qué surgieron los sindicatos. Simplemente surgieron para defender a los más débiles de la sobreexplotación del capital feroz. Pero también tenemos que reconocer con honestidad que existe un capitalismo social que se preocupa por dar mejores condiciones de vida a los trabajadores y precisamente la Ley Federal del Trabajo debe ser la reguladora entre los factores de la producción, capital y trabajo. Por su atención, muchas gracias.